Dios los bendiga, ¿cómo están? Un saludo a Gabriel de Nido de Fuego y vamos a estar tocando el poder que se desata cuando nosotros compartimos la cena del Señor, la Santa Cena. En la primera parte hablamos acerca del poder que se desata cuando nosotros compartimos el pan. Acá arriba les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver la primera parte del poder que se desata cuando nosotros compartimos la cena del Señor. Pero ahora, sin más que decir, vamos a ir a la parte número 2 y vamos a hablar acerca del vino. ¿Por qué tomamos el vino? ¿Qué representa el vino en la cena del Señor o en la Santa Cena? El vino es una representación de la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. El vino representa la sangre derramada de Jesucristo en esa cruz. La Biblia dice que nosotros, vos y yo, nosotros, debemos tomar el vino. Jesús dio una orden y la orden es que todos bebamos del vino. Y vamos al versículo base en Mateo capítulo 26, ¿sí? Siempre Biblia en mano. Mateo 26, verso 27, lo leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: y tomando la copa, Jesús, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 27. Todos debemos de beber del vino en el momento de la Santa Cena. Es el momento oportuno para recordar que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para remisión de los pecados. El vino es una representación de la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto. No es que el vino en el momento de la Santa Cena es la sangre literalmente de Jesús, es una representación de la sangre que Jesús derramó en esa cruz. Y esa sangre fue derramada, sangre del nuevo pacto, para remisión de los pecados. La palabra remisión significa para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. En otras palabras, la sangre de Jesús fue derramada para perdonar todos nuestros pecados. La sangre de Jesús fue derramada para perdonar todos nuestros pecados. Por lo tanto, cuando nosotros compartimos la cena del Señor, se desata el poder del perdón absoluto de nuestros pecados. El poder del perdón absoluto de nuestros pecados. La palabra perdón significa quitar la carga por los pecados, los errores o los fracasos cometidos. En otras palabras, cuando uno erra, cuando uno peca consciente, inconscientemente, falla, ¿qué tiene que hacer en el momento de la Santa Cena? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Pedir perdón por nuestros pecados, clamar por la sangre, y en el momento que vos y yo tomamos el vino, ese vino es una representación, es un símbolo de la sangre que fue derramada para perdonar tus pecados y los míos, para quitar la carga por los pecados cometidos. Y esa sangre que Jesús derramó te limpia de todo pecado y de toda maldad. De todo pecado y de toda maldad te limpia
la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho carne. Sabemos que también el vino es una representación de la sangre que brotó del cuerpo de Jesús, que brotó del cuerpo de Jesús, su cuerpo que fue molido y por las llagas, heridas abiertas de su cuerpo. Esa sangre que salió, que brotó del cuerpo herido de Jesús. Esa sangre no solamente nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos santificó, quitó la carga por los pecados cometidos, un perdón absoluto, sino que también, además, esa sangre que salió del cuerpo llagado, herido de Jesús, por la sangre que brotó, que salió de la llaga de Jesús, vos y yo ya fuimos sanados y curados. Hubo un hermano que estuvo enfermo de SIDA, se convirtió al Señor, él estaba contagiado de esta terrible enfermedad, este virus, y cuando él comparte la cena del Señor y recuerda que Jesús hizo memoria de que por la sangre que salió, que brotó de la llaga de Jesús, de sus heridas abiertas por el látigo romano, él había sido curado y sanado. Cuando él bebió la copa, que es un símbolo, un acto profético, la enfermedad, el virus del HIV desapareció de su cuerpo y él quedó literalmente sanado totalmente. Su sangre fue limpia, su ADN en su sangre, dentro de sus venas hubo un cambio. El virus desapareció por el poder que se desató cuando él tomó la Santa Cena, bebió del vino, una representación de la sangre que brotó, que fluyó de las heridas abiertas de Jesús. Y por esa sangre que brotó, que salió, vos y yo ya fuimos curados y ya fuimos totalmente sanados. Por lo tanto, desatamos cuando bebemos el vino el poder del perdón absoluto, número 1, y número 2, el poder de la sanidad física y corporal de cualquier tipo o clase de enfermedad o de dolencia en el nombre de Jesús. La sangre borra, la sangre borra, la sangre borra. Cuando vos tomás el vino, desatás el poder de la sangre para borrar tus pecados, para que los pecados sean borrados. Esa sangre, ¿qué más hace? Esa sangre nos purifica, nos limpia. Jesús quitó y llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Llevó y quitó de nosotros, llevó sobre su cuerpo, el cuerpo de Jesús, todos nuestros pecados. Y por esa sangre nuestros pecados fueron perdonados. Nosotros fuimos limpiados, lavados, purificados de todo pecado, de toda maldición, de toda condenación y liberados de cualquier tipo y clase de enfermedad. Ese es el poder que se desata cuando vos y yo compartimos la cena del Señor y bebemos del vino. Hay poder de limpieza para limpiarte si te sentís sucio, sucia, por los errores, los fracasos, las maldades que has cometido conscientemente. Cuando vos vayas a tomar la Santa Cena, ¿qué le vas a decir? Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Me arrepiento, Jesús. Clamo por tu sangre. Y en ese momento, tus pecados, por haber un arrepentimiento, un deseo de cambio, de cambiar y reconocer que uno falló a Dios. Al clamar por esa sangre y beber del vino, el poder que desatás, ¿cuál es? Que Dios desata, mejor dicho, al hacer ese acto simbólico, hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Tus pecados y los míos son limpiados, purificados, borrados, en el nombre poderoso de Jesús. Toda condenación, si lo que te condena, no sos digno de ser llamado hijo de Dios. Nunca Dios te va a perdonar. Dios no puede limpiar eso que hiciste. Mentira del diablo. Cuando vas a tomar la Santa Cena y vos te humillás delante de Dios, reconoces lo mal que hiciste, el poder que se desata es el del perdón absoluto.
liberación de la condenación, de sentir esa condenación por haberle fallado a Dios, de la culpa y cargo. Y sos purificado, purificada, lavado, lavada completamente. Toda maldición Jesús la rompió en la cruz. En la cruz Él derramó sangre. En la cruz Él derramó sangre. Y la Biblia dice que Él se hizo maldición para darnos, para darte a vos, para darnos su bendición. Toda maldición que cargábamos de nuestros antepasados, bisabuelos, abuelos, padres, en el momento que nosotros creímos en Jesús, en su sangre preciosa, la maldición fue rota en esa cruz. Y cada vez que vos y yo tomamos el vino, estamos recordándole al diablo y a sus demonios que toda maldición, toda enfermedad de nuestros antepasados fue rota, fue quebrada en la cruz. Muchas personas dicen, yo tengo miedo de morir como mi abuelo, como mi padre, como mi madre, de tal o X enfermedad. Mi padre murió de un paro cardíaco, mi abuelo, y por líneas sanguíneas se supone que eso puede sucederme a mí. Mi madre tuvo cáncer y por ADN o mi padre puede ser que esa enfermedad pase a mí. Pero la verdad que esa maldición ya fue rota en la cruz. La mentira es vencida cuando uno proclama la verdad de lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, nunca más diga la maldición de mis antepasados me persiguen, ¿no? Cuando vos tomes la Santa Cena, bebas del vino, vas a recordar que esa sangre Jesús la derramó en la cruz. Él se hizo maldición porque maldito todo aquel que es colgado de un madero, de una cruz de madera. Jesús se hizo maldición para darte su bendición. Por lo tanto, el poder que se desata es el poder de romper las maldiciones de cualquier tipo y cualquier clase, aún generacionales que traíamos antes de Cristo de nuestros antepasados, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando vos tomes el vino, vas a recordar que tus pecados fueron perdonados, fuiste limpiado, sos purificado, sos santificado, libre de condenación, libre de enfermedades y libre de maldiciones. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a Hebreos 10, ¿sí? Hebreos, Biblia en mano, en el nombre de Jesús. Leamos Hebreo, capítulo 10, en el nombre de Jesús. Del verso 10 al 11, del verso 10 al 11. Y dice la palabra de Dios: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Verso 11 de Hebreos 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando o sirviendo y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él se ofreció una vez y para siempre. Y en Juan, capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús, les dice a sus discípulos: he aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tiene el poder para quitar cualquier pecado, para pasar por alto cualquier error, fracaso, maldad. Él quita las maldades, Él quita los pecados. Tiene ese poder de quitar, de arrancar, de sacar de cada uno de nosotros el pecado, la maldad, la impureza. Porque Él es el Cordero de Dios que se ofreció una vez y para siempre. Cuando vos y yo tomamos la Santa Cena, estamos recordando que Jesús es ese sacrificio, el cual se ofreció una vez y para siempre. Una vez y para siempre se ofreció por la eternidad. ¿Para qué se ofreció? Para quitar, para arrancar, para sacar de vos y de mí, de nosotros, nuestros pecados, nuestros errores y maldades más. Tus pecados pasados aún fueron ya perdonados
por la sangre de Jesús. Su sangre hace remisión, hace perdón absoluto de pecado en el nombre de Jesús. Cuando vos y yo tomamos la Santa Cena, bebemos el vino, estamos recordando que por esa sangre nuestros pecados fueron quitados, fueron arrancados, no están más en vos, no están más en mí, no están más en nosotros. Los pecados pasados Jesús los cargó en su cuerpo y su sangre fue la que te limpió, la que me limpia y la que nos purificó de todo pecado y de toda maldad en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿por qué has de sentirte culpable por los pecados pasados? Si cuando viniste a Cristo, esa sangre preciosa que Él derramó, quitó, arrancó, sacó de tu vida esos pecados, no están más. Jesús los cargó en su cuerpo. Y cuando vos y yo tomamos la Santa Cena, bebemos el vino, desatamos ese poder, el poder del perdón absoluto en el nombre de Jesús. Absolutamente fuiste perdonado y perdonada en el nombre de Jesús de todo pecado, de todo error, de todo fracaso y de toda maldad en el nombre de Cristo Jesús. El poder que se desata cuando vos y yo compartimos la Santa Cena, bebemos del vino, es el poder para perfeccionarnos, el que desata Cristo, mejor dicho, nosotros, y nos hace completos para siempre. ¿Qué nos hace Cristo? Cristo lo hace. Cristo nos hace completos. El poder que se desata es para perfeccionarnos y para hacernos completos para siempre. ¿Y dónde está eso? Biblia en mano, Hebreos 10, verso 14. Hebreos 10, verso 14. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quién? A los santificados. Cuando vos y yo vinimos a Cristo, Él nos apartó, nos dedicó pura y exclusivamente para Él y su servicio. El sacrificio de Jesús, la sangre que se derramó, cuando bebemos el vino, debemos recordar que el Señor nos hizo perfectos. La palabra perfecto significa completos. En Cristo, vos y yo estamos completos para siempre. Su sangre nos completó para siempre. Su sangre nos completó para siempre. Cuando vos y yo bebemos del vino, hay una perfección en lo espiritual, una perfección. El Señor completa cosas que nos faltan, completa cosas en el mundo espiritual, en nuestro hombre interior, en el nombre de Jesús. En esa nueva creación que se inició en cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa sangre nos hace completos para siempre. En Cristo, vos y yo estamos completos. Él te perfecciona en el nombre de Jesús. Cada vez que tomamos la Santa Cena, es para hacer memoria del sacrificio de Cristo. Es para hacer memoria del sacrificio de Cristo. Rara vez recordamos cuando vamos a tomar la Santa Cena el sacrificio, los padecimientos de Jesucristo para salvar nuestra alma del castigo eterno, para perdonarnos de todo pecado y maldad, para quitar la ira de Dios que estaba sobre nosotros y darnos libre acceso a la presencia del Padre en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el error? Si debemos hacer memoria, ¿cuál es el error y la falla en la iglesia? En la iglesia el error y la falla es olvidar, no hacer memoria del sacrificio de Cristo. Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. En la Santa Cena nosotros, o la Cena del Señor, hacemos memoria de lo que Cristo hizo a nuestro favor en esa cruz, de lo que Él padeció y sufrió. Hacemos memoria. El error está cuando nosotros no recordamos, no hacemos memoria de su sacrificio, del alto precio que Él pagó en esa cruz para darnos vida eterna para siempre. ¿Dónde está eso? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11. En el nombre de Jesús de Nazaret lo vamos a leer. 1 Corintios 11, del verso
24 al 25. 1 Corintios 11, 24 al 25 dice esta carta escrita por Pablo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes partido. Hagan esto, palabra de Jesús, en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, palabra de Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿Ves? Cada vez que compartimos el pan, bebemos el vino, debemos hacer memoria, debemos recordar lo que Cristo hizo, cómo su cuerpo fue partido y cómo su sangre fue derramada. El error está en no recordar, en no hacer memoria de lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que se toma la Santa Cena o se ejerce el ministerio de la Cena del Señor en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Hacer memoria, recordar. Lo contrario, lo que Cristo estableció es no recordar lo que Él sufrió y padeció. Gracias, Señor Jesús. El apóstol Pablo recibió la doctrina, la enseñanza de la Cena del Señor del mismo Jesucristo, Él recibió esta enseñanza, o sea, Cristo se le apareció a Pablo y le reveló, le enseñó esta misma enseñanza de la Cena del Señor. Gloria a Dios. De la Cena del Señor. Entonces, así como Cristo bebió con sus apóstoles la Cena del Señor, Cristo también se lo enseñó ¿a quién? A Pablo. 1 Corintios 11, 23, Pablo dice: porque yo recibí del Señor, que la noche que fue entregado, ¿sí? Él recibió, 1 Corintios 11, 23, recibió la doctrina, la enseñanza de la Cena del Señor del mismo Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11, 26 dice que todas las veces que nosotros comemos del pan y bebemos del vino, todas esas veces anunciamos. La palabra anunciar significa publicar. Anunciar significa publicar. Debemos predicar del Señor Jesucristo, de su sacrificio hasta que Él venga. Lo contrario, y sabemos que nuestro adversario, el que le hace la contra a Cristo, a Dios, ¿quién es? El diablo. El contrario, el adversario. El diablo quiere que la iglesia oculte y calle el sacrificio de Jesús. El diablo se alegra cuando la iglesia no recuerda el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que todas las veces que nosotros comemos el pan y bebemos del vino en el nombre de Jesús, anunciamos la muerte de Jesús, anunciamos, publicamos, proclamamos, confesamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. ¿Ves? Hasta que Él venga. O sea, en otras palabras, hasta que Él venga, vos y yo, en la Cena del Señor, debemos anunciar, hablar, publicar la muerte de Jesús. Él murió, fue sepultado y resucitó. Pero en el momento de la Cena del Señor, ¿qué hacemos? Memoria, recordamos que es lo que no quiere el diablo. No hay que ocultar, hay que publicar, anunciar y proclamar el sacrificio de Cristo. Todo lo que Cristo padeció, pero también todo lo que Él ganó en la cruz. Todo lo que Él hizo y todo lo que su sangre y su cuerpo lacerado, molido, ganó en la cruz por cada uno de nosotros. Lo contrario a publicar es ocultar. Y el diablo se pone feliz cuando la iglesia oculta y no recuerda lo que Cristo padeció en esa cruz, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, debemos anunciar
la muerte de Jesús hasta que Él venga. No tomar la Santa Cena y comer del pan, o sea, no beber del vino y no comer del pan, nos quita ¿qué? Años de vida y puede hacernos morir prematuramente, Jesús dijo, el que no come mi carne y mi sangre no tiene vida en mí. Porque mi carne y mi sangre son verdadera bebida y verdadera comida, verdadera comida, verdadera comida, verdadera comida, verdadera bebida. Entonces, la vida de Cristo, la vida que Él nos dio, vida eterna, pero también la vida espiritual, se acrecienta más en nuestro interior cuando compartimos, bebemos el vino, comemos con el pan, ¿sí? Comemos el pan. La vida de Cristo, su presencia, su vida fluyendo en nosotros, corre como ríos de agua viva continuamente. No comer y no beber el vino, no compartir la cena del Señor nos puede hacer morir prematuramente. Cada persona que no se congrega o deja de congregarse o se aparta de Cristo, ¿qué es lo que deja de hacer? No toma la Santa Cena, no comparte la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice así la palabra de Dios. El verso 27 al 30. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sí? Acá Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Corintios. Cuando la iglesia compartía la cena del Señor, ¿qué hacían? Muchos llevaban comida abundante, muchos llevaban vino, pero vino abundante. O sea, no era para compartir la cena del Señor ni para hacer memoria, sino que ese tiempo lo estaban mal utilizando dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para comer hasta reventar, glotonería, y para beber hasta embriagarse. Eso era tomar la Santa Cena indignamente. No tener noción, ¿sí?, de lo que se estaba haciendo en ese momento. Se estaba recordando el sacrificio de Cristo. Y por esta causa muchos habían muerto prematuramente y habían enfermado. Es más, cuando compartían, no se examinaban. La palabra examinarse es probarse a sí mismo. O sea, es decir lo siguiente: ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿He fallado? ¿He errado? Me tengo que poner a cuentas con Dios ya mismo. Es el momento indicado. Entonces, cuando uno comparte la cena del Señor y no reflexiona, no se examina a sí mismo, no se pone como un espejo, ¿sí?, para ver cómo está delante de Dios. Eso es beber la Santa Cena indignamente. Tomarla porque voy a la iglesia y la tomo y como el pan y ya está. No. Es el momento indicado para ponerse a cuentas con Dios, pedir perdón por los pecados, clamar por esa sangre que te limpia de todo pecado, toda maldad, todo error, y comer de ese pan que representa su cuerpo. Lo contrario a morir es vivir. Lo contrario a enfermar es sanar. O sea, que cuando uno toma la cena del Señor, la comparte, se examina a sí mismo, reconoce que le ha fallado a Dios, hace memoria de lo que Cristo hizo, ahí la está tomando dignamente. Muchos dicen, no, erré, fallé, hice cosas que no tenía que haber hecho. Bueno, el momento de la Santa Cena es el momento indicado. Para que vos, es el tiempo indicado para que vos y yo, nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Pidamos perdón y clamemos por la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre te va a limpiar,
te va a purificar. Y lo contrario a que estés débil es que tendrás nuevas fuerzas. Pablo dice que muchos estaban debilitados. Muchos habían muerto prematuramente, muchos habían enfermado y muchos estaban debilitados. ¿Qué significa esto? Que cuando vos y yo compartimos la cena del Señor, nos examinamos, reconocemos que hemos fallado a Dios y la tomamos, porque algunos que hacen, saben que fallaron, saben que erraron, que hicieron lo malo y que hacen, no se ponen a cuentas con Dios. Dios siempre llama a cuenta, y si una persona se arrepiente, se pone a cuentas con Dios, se acerca a Dios, Dios se acerca a esa persona. La Santa Cena es el momento indicado donde Dios se acerca, se manifiesta con su presencia. Con su presencia, con su presencia manifiesta que perdón, sanidad, liberación de condenación, limpieza, purificación de los pecados, las maldades y los errores. Es el momento indicado, la cena del Señor, para recibir nuevas fuerzas, para estar lleno de vigor. Muchos pierden vigor. ¿Por qué en el cristianismo, en la iglesia? Porque no toman la cena del Señor. Muchos se apagan, muchos decaen. ¿Y por qué decaes? ¿Por qué te apagas? Porque no estás compartiendo la cena del Señor. Aleluya. La cena del Señor es el momento perfecto y oportuno para ponerte a cuentas con Dios y recordar que la sangre que Jesús derramó por vos fue para remisión, para perdonarte por completo todos tus pecados, todos tus errores, todas tus fallas, todos tus fracasos. Aun si rompiste los 10 mandamientos, si hemos roto los 10, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas con Dios, examinarnos. Señor, fallé, erré, perdóname, Jesús. Y su sangre, ese vino, cuando lo tomes, que representa su sangre, Dios, ¿qué va a hacer? Te va a perdonar por completo, te va a fortalecer. La Biblia declara, y Pablo dice, hay muchos debilitados entre ustedes. Otros duermen y otros han enfermado, hablando de los que estaban dentro de la iglesia. Es porque tomaban la Santa Cena indignamente, sin discernir, sin pensar que lo que estaban haciendo era recordar lo que Cristo padeció para perdonar nuestros pecados, faltas, maldades, errores y fracasos. Se juntaba esta iglesia para comer hasta reventar y para beber hasta embriagarse, no para hacerlo memoria de aquel que lo dio todo en esa cruz de Jesús. Por lo tanto, si perdiste la fuerza, el vigor, las ganas de seguir, si estás enfermo, debilitado, o aún si enfermaste, ¿qué debes hacer? Tomar la cena del Señor. En ese momento es el oportuno para que te pongas a cuentas con Dios. Tus pecados serán lavados, limpiados, perdonados, purificados. Recibirás nuevas fuerzas, vigor, vida en tu cuerpo, vida en tus órganos, vida en todas tus áreas, en el nombre poderoso de Jesús. Por último, el poder que se desata es el poder de la esclavitud del diablo. Cuando vos y yo tomamos la Santa Cena, bebemos del vino, el poder que se desata es el poder de la liberación de la esclavitud del diablo y sus demonios. Vamos a leer Colosenses 2.15, estamos terminando, último punto, Colosenses 2.15, lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Palabra de Dios, palabra de Cristo, fiel y verdadera. Colosenses 2.15, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a leer desde el verso 13, 2.13 al 15. Y a ustedes, estando muertos en pecados, tiempo pasado, y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Qué tenemos? Vida. La vida de Cristo fluyendo en tu interior y el mío. Perdonándonos todos, decí conmigo, todos los pecados. Jesús nos perdonó todos los pecados. ¿Por qué sentirte culpable cuando Cristo ya perdonó todos tus pecados? Ya perdonó todos nuestros pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria,
quitándola de en medio entre Dios y nosotros y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Triunfó ¿sobre quién? Sobre el diablo y sus demonios en la cruz del Calvario. Los demonios ven la sangre que está sobre tu vida. Ven el poder de la sangre. Cuando vos compartís la cena del Señor, en lo espiritual, representa la sangre que fue derramada. La sangre que los venció, que venció al diablo y a los demonios en la cruz. Ellos ven la sangre en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Y esa sangre les recuerda que vos y yo somos propiedad legítima de Dios y no pueden tocarte. Esa sangre les recuerda que fueron derrotados y vencidos, que fueron avergonzados en público. Por eso es importante compartir la cena del Señor, porque se desata un poder de liberación tremendo. Cuando vos y yo bebemos del vino, símbolo de la sangre de Jesús derramada en la cruz, es un tormento para los demonios, es un tormento para los principados, las potestades infernales, poderes diabólicos, porque les recuerda que esa sangre los venció, esa sangre triunfó sobre ellos, esa sangre los exhibió públicamente, esa sangre los desarmó. Y ellos, por más que intenten tocarte, no pueden, como el ángel de la muerte cuando fue a Egipto, visitó, y donde él veía la sangre, no podía entrar en esas casas, no podía herir a ningún primogénito, hijo primero de los israelitas. En cambio, los egipcios no tenían la marca de la sangre sobre ellos y el heridor entró en sus casas. Por lo tanto, el poder que se desata cuando vos y yo compartimos la cena del Señor es el poder de la liberación de la esclavitud satánica y sus demonios en el nombre de Jesús. La sangre les recuerda, cuando bebemos, les recuerda que ellos fueron avergonzados en público, que ellos fueron exhibidos y que están derrotados totalmente. ¿Por qué has de sentirte o he de sentirme oprimido, atado al diablo y a sus demonios cuando Cristo por su sangre los derrotó, los venció, triunfó sobre ellos públicamente? La sangre de Jesús nos liberó del poder, de la potestad de las tinieblas. Ya fuimos libres. ¿Por qué sentirme que las tinieblas tienen poder sobre mí? ¿Por qué sentirte que tienen poder sobre ti o sobre nosotros? Si ya la sangre de Jesús nos liberó de la potestad, del poder de las tinieblas, y esa sangre nos trasladó al reino de la luz. Ahora, en este tiempo presente, por medio de la sangre de Jesús, nosotros estamos en el reino de la luz. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, cuando bebemos del vino, recordamos lo que Cristo hizo en esa cruz. Le estamos recordando al diablo y a sus demonios que no pueden atarnos, que no pueden atormentarnos, que no pueden oprimirnos. Ellos van a ver esa sangre. Vos bebés el vino, le va a recordar la sangre y se alejan de tu vida, se alejan de tu alrededor. Tienen que soltar tu mente, tienen que soltar tus espaldas, tus oídos. Quisieran tocarte, oprimirte y no van a poder, porque vos le vas a recordar al diablo y a sus demonios: ustedes fueron derrotados, fueron exhibidos públicamente. Jesús triunfó mediante su sangre sobre ustedes. En el nombre de Jesús los exhibió en público, los avergonzó. Nosotros somos propiedad de Dios por la sangre. Ellos ven la sangre, que es un tormento para ellos, y no nos tocan. ¿Por qué? Porque vos y yo somos propiedad legítima de Dios, comprado por sangre, la sangre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Debemos descubrirle y debemos declararle a los principados y a los poderes de la oscuridad que no pueden oprimirnos ni esclavizarnos ya más, en el nombre de Jesús. Y notificar a esos demonios, notificarle. Recuerdo que en un tiempo en mi trabajo
me enviaban a llevar notificaciones, ¿sí? De alguno que había cometido alguna infracción, una notificación, una infracción, notificación de deudas a diferentes lugares del estado o provincia donde estoy viviendo, y le era notificado, o sea, llegábamos con el papel, la notificación de que adeudaba cierta cantidad de dinero. Entonces la persona sabía que debía presentarse y pagar esa suma o esa cantidad que estaba debiendo. Bueno, cuando vos y yo bebemos del vino, le debemos recordar y notificar al diablo, a los principados, a los poderes de oscuridad, que Jesús triunfó sobre ellos, que los derrotó, que los exhibió y los avergonzó públicamente, que los desarmó y que no nos pueden tocar, ni oprimir, ni esclavizar, porque esa sangre nos compró. Y cuando ellos ven esa sangre, ven que vos sos propiedad de Dios. Le debes recordar por eso. ¿Por qué sentirte oprimido u oprimida? ¿Por qué sentirte encadenado o ligado? ¿Por qué sentirte atormentado o atormentada cuando ya la sangre de Jesús te liberó de los principados, de la potestad? La sangre les recuerda que ellos fueron derrotados, vencidos públicamente y que no pueden tocarte porque vos sos propiedad legítima de Dios. Es el momento indicado de la Santa Cena para notificarle a esos principados y a esas potestades que ya no pueden tocarte más. Sos propiedad legítima de Cristo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, a partir de hoy, cuando bebas la copa, símbolo de la sangre de Jesús, para perdón de los pecados, absolutamente perdonado, perdonada. Vas a comer el pan, símbolo del cuerpo partido. Vas a recordar que por la sangre que brotó salió de su cuerpo, nosotros, como dice Isaías 53, ya fuiste sanado, ya fuimos sanados, ya fuimos curados de cualquier tipo y clase de enfermedad mediante la sangre preciosa de Jesús que brotó de su cuerpo. Enfermedades y dolencias de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, resumiendo, cuando bebas el vino, vas a recordar que ese vino representa la sangre que fue derramada para perdonarte absolutamente de tus pecados, errores, fracasos, maldades, que mediante esa sangre vos sos propiedad de Dios y que el maligno no puede tocarte por más que lo intente, que los principados, los poderes infernales, ellos ya fueron derrotados, Cristo los derrotó públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz, los venció. Y cuando vos bebés ese vino, los demonios recuerdan que esa sangre fue la que los venció. Es un tormento para ellos en el nombre de Jesús. El pan, símbolo del cuerpo partido, la enfermedad y la dolencia van a desaparecer en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, vas a recordar siempre el sacrificio de Cristo. Vas a recordar que Él fue molido por tus pecados y los míos, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas, nosotros, vos y yo, fuimos curados y sanados. Su sangre nos perdonó absolutamente. Sus manos clavadas en la cruz, esa corona de espina en su frente, sus pies clavados, esa lanza en el costado, todo lo que Él padeció y sufrió para perdonarnos. Debemos hacer siempre memoria cuando compartamos la cena del Señor de lo que Él hizo por cada uno de nosotros en esa preciosa cruz. Y en último lugar, el poder que se desata es el poder de la liberación completa. Cuando bebas el vino y compartas el pan, recordá que sos propiedad de Dios por la sangre que te selló, la sangre de Jesús que está untada sobre ti mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo. Entonces los principados, las potestades, cualquier espíritu que quiera volver con los 7 peores, van a ver esa sangre y no van a poder entrar en tu vida, no van a poder tocarte ni atormentarte. Ellos no pueden hacerlo más. ¿Qué tenés que hacer? Recordárselo. ¿Por qué vas a sentirte atormentado, oprimido? Si ya Cristo te hizo libre, la verdad te hace libre. Por lo tanto, cuando tomes la cena del Señor, recordá todo lo que Jesús padeció, sus látigos, su corona de espinas, los clavos en manos y pies, la lanza en el costado, la cruz,
la sangre que Jesús derramó hasta su última gota. Hace memoria. Cuando comparta el pan, recordá que por la sangre que brotó de ese cuerpo lastimado, herido, vos y yo ya fuimos sanados y curados. Y que ese cuerpo, además de esto, fue molido, desfigurado por nuestros pecados. Nuestro castigo recayó sobre ese hombre, Dios hecho carne, llamado Jesucristo. Todo lo malo que vos y yo éramos recayó sobre Jesús. Y todo lo bueno que Cristo era y es, pasó a nosotros mediante su sacrificio eterno. Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Los saludo con la paz de Cristo. Gabriel, siervo de Jesucristo y esclavo por amor de Cristo, embajador en cadena, representante del reino, los saluda en el nombre de Jesús. Nos vemos la semana que viene con otro video sobre la exposición y el poder de la palabra. Dios los bendiga grandemente. Amén, amén. Chau, chau. Compartilo, etiquetalo en diferentes redes sociales.